y la disponibilidad de los docentes, propiedad intelectual en general. Yo siempre hago el mismo chiste, pero no es tan chiste, es la especialidad de la casa. O sea que si no van a estudiar un tema, traten de que no sea este. Y a pesar de que lo digo todos los años, igual por algún oscuro motivo no terminan de comprenderlo y no lo estudian. Pero sepan que siempre vamos a preguntar cosas de patentes porque nos encanta y al menos Andrea y yo nos ganamos la vida con esto. Entonces, es algo que nunca va a faltar la pregunta de patentes. Bueno, dicho esto, vamos ya a meternos de lleno en el tema, porque ya es un poquito tarde y la idea es tratar de ir rápido estas clases que nos quedan. Bueno, un poco como para ir entrando en tema, ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué estoy viendo patentes? Que capaz que es algo, capaz que no saben ni lo que es, aunque ahora con el tema de las vacunas del COVID creo que se ha puesto un poco más se está hablando más en los medios de las patentes, pero yo no sé si todos logran comprender qué es una patente, cuál es el alcance y la implicancia que tiene. Entonces, esta diapo lo que intenta mostrarles es la interrelación que existe entre las políticas de salud pública, la propiedad intelectual y el comercio. Son tres aspectos que están íntimamente relacionados y que justamente con el tema de las vacunas es justamente lo que se está discutiendo. Hasta dónde llega el acceso a la salud pública, hasta dónde hay que respetar los derechos de propiedad intelectual y cómo afecta esto al comercio. Entonces, lo que une a todo esto es el acceso a las tecnologías médicas. Por tecnología médica, bueno, en particular vamos a hablar de medicamentos, pero podría ser dispositivos terapéuticos o cualquier eh, insumo o producto que tenga que ver con un tratamiento para mejorar una condición o para curarla, ¿no? Entonces, ahí tenemos los derechos humanos que claramente, bueno, estamos hablando del derecho a la salud pública, que como ya lo vimos desde la clase 1, está consagrado en la Constitución de nuestra República y en la de muchísimos países o todos los países. Ese es un derecho humano que hay que preservarlo y hay que tratar de velar porque todos tengamos acceso a la salud, ¿no? A los prestadores de salud, digamos. Eso está interrelacionado con las políticas de innovación e investigación públicas. Y si vamos justamente a la discusión esta que se está dando sobre las vacunas del COVID, justamente los que argumentan que deberían caer las patentes dicen que muchas de esas investigaciones fueron financiadas con fondos públicos, o sea, con los impuestos de los ciudadanos de esos países se incentivó a los laboratorios para que desarrollaran estas vacunas. Entonces, ahí viene el planteamiento ese que hacen de, bueno, si te financiamos con fondos públicos, ¿por qué ahora salen tan caras o por qué el acceso no está garantizado para toda la población? Esas son un poco las discusiones que se dan con respecto a esto. Luego está el comercio internacional, porque las patentes son un bien como podría ser no sé, un vaso o un celular. O sea, por más que sea algo intangible, se negocia y se comercia con ellas y eh, cuando un producto está protegido por patente en un determinado territorio, no se puede comprar o importar, digamos, o no puede estar en tránsito en ese territorio. Entonces es bien importante conocer, saber cómo es la situación patentaria de ese producto, por ejemplo, que querramos importar hacia el Uruguay, porque bueno, puede haber dificultades en ese comercio. Luego tenemos la legislación de propiedad industrial, todos los países la tienen, algunas legislaciones son un poco más laxas que otras o más permisivas que otras, pero en definitiva el sistema de patentes al día de hoy existe en todos los países del mundo. Entonces, bueno, hay que ver un poco el alcance que tiene esa legislación y ver cómo afecta al tema salud pública, que en realidad es el que nos interesa en legislación farmacéutica. Y por supuesto que también esto está vinculado con la regulación sanitaria, con la calidad, la seguridad y la eficacia de los productos, ¿no? Es todo lo que vamos a entrar en detalle y van a ver más adelante con Carla, pero bueno, para tener un medicamento en el mercado nos tenemos que asegurar que cumpla con
determinados criterios de calidad, de seguridad y de eficacia. Pero a su vez tenemos que tener en cuenta el aspecto de la propiedad industrial, porque no va, por más que querramos lanzar el mejor genérico del mundo, por decirlo de alguna forma, si ese producto está protegido por patente en el país que nos interesa, bueno, no lo vamos a poder comercializar. Entonces, son todos aspectos, como les digo, están vinculados, nos afectan directamente. Nosotros como químicos farmacéuticos vamos a tener que manejar, si trabajamos en un laboratorio, si son directores técnicos, van a tener que manejar el tema de patentes, por más que les parezca algo muy alejado, porque se le va la vida al laboratorio si tiene un juicio de patentes. No son nada baratos. O sea, cuando hay un litigio de patentes, es la peor pesadilla de un laboratorio, porque estamos hablando de cientos de miles de dólares y se le puede ir la vida al laboratorio por un litigio de estos. Entonces, hay que tenerlo bien en claro este tema. De acá no queremos que salgan especialistas, pero que sí salgan sabiendo que existen, que hay que respetarlas y que hay gente que se dedica a hacer búsquedas para que ustedes estén tranquilos de que si lanzan ese producto al mercado no van a tener un problema. No sé, Andrea, si querés acotar algo más de todo este preámbulo. Bueno, patentes en la industria farmacéutica. A mí esta slide me gustó ponerla para que vean que no solo si están trabajando en la dirección técnica van a tener que manejar el tema de las patentes, sino que en un montón de áreas del laboratorio pueden llegar o van a tener que lidiar con este tema. Entonces, por ejemplo, si trabajan en investigación y desarrollo y en un laboratorio de innovador, digamos, los que hacen los productos de referencia, bueno, van a tener que manejar o van a generar patentes de compuestos, de formas polimórficas, de sales, de solvatos, de composiciones o de asociaciones de varios, uno o más compuestos. Si trabajan en un laboratorio de genéricos, por supuesto, porque para poder lanzar un genérico, más allá de que cumpla con calidad, seguridad y eficacia, y sea bioequivalente y todos los requisitos regulatorios que quieran, si ese producto está protegido por patente en el país que les interesa, no van a poder lanzarlo. Entonces es como el cero, la línea de base es saber cómo es la situación patentaria de ese producto en particular para de ahí en adelante disparar todo el desarrollo. Bueno, si trabajan en la parte de desarrollo galénico, van a tener que saber si hay patentes de forma farmacéutica, de excipientes o algún requisito que tenga la materia prima, como puede ser una ruta de síntesis o una forma polimórfica. Si trabajan o apoyan al departamento de compras, bueno, porque para seleccionar proveedores va a haber que establecer especificaciones. Y esas especificaciones no van a ser solo regulatorias, sino que también van a estar vinculadas con las patentes. Y acá hay algo que creo que Carla lo mencionó el primer día, pero está bueno reiterarlo. Esta slide también sirve para que vean que los asuntos regulatorios son transversales a cualquier área de la empresa. Para los que digan, legislación, qué materia embole, a mí que me interesa esto, bueno, si se van a dedicar a la química farmacéutica y van a ejercer la profesión en un laboratorio, acá tienen todas las áreas en las que pueden trabajar y que van a tener que tener en cuenta los asuntos regulatorios. Y en particular lo que estamos viendo ahora, que son las patentes. Tal cual, Pati. La materia que más van a usar. Totalmente. Capaz que el orbital molecular no lo van a aplicar nunca más, pero sí van a tener que saber qué requisitos hay en Uruguay para una bioequivalencia o si hay patente o tienen que buscar la patente de X producto. Eso seguro que lo van a usar. Bueno, si están en comercial, porque bueno, se va a analizar la viabilidad del proyecto, se van a determinar cuáles van a ser los mercados de destino, o sea, en qué mercados tiene interés el laboratorio lanzar el producto, y para eso sí o sí van a tener que hacer un análisis de la situación patentaria en cada uno de los países que nos interese. Y hay que ir uno a uno, no importa con decir, pero en Estados Unidos la patente no sé qué, o en Uruguay no hay patente. Bueno, fantástico si en Uruguay no hay patente, pero si querés vender en Argentina vas a tener que verificar cómo está en Argentina.
Si trabajan en operaciones o en logística, bueno, porque para elegir el sitio de producción, si el laboratorio tiene plantas en varios países, vamos a tener que saber si hay patente o no en esos países donde eventualmente podamos producir el producto. Lo mismo los países en tránsito. Si yo compro la materia prima en la India, pero va a ser tránsito en Hamburgo, tengo que saber en Alemania cómo está esa patente, porque si no, me la retienen en la aduana de ese país y no va a poder seguir el viaje hacia Uruguay. Si estoy en el departamento médico, Perdón, pero la patente sí, de la materia prima sería ahí o del producto terminado que de tenés lo que que sea saber. que traigas. Traes API, será del API. Traes producto terminado, habrá que analizar el producto terminado. Ah, bien. Ya vamos a entrar en detalle, pero sí, vos tenés que analizar todas las patentes que cubran ese producto y en el caso del tránsito, ver cómo está en el país donde va a frenar el avión o el barco. Este, bueno, departamento médico, sí, trabajamos ahí porque, bueno, hay países donde no nos van donde existen las patentes de uso o de método de tratamiento, entonces vamos a tener que tener cuidado con las indicaciones que podemos mencionar o no en un prospecto o en un inserto. Eh, y bueno, si estamos en asuntos regulatorios, primero porque si trabajan en asuntos regulatorios y su laboratorio no tiene un departamento de patentes, es el director técnico y sus colaboradores quienes se van a encargar de todo este tema que vamos a ver hoy. Pero aparte de eso, porque en muchísimos países existe un linkage o vinculación entre las patentes y las autoridades sanitarias. Entonces, muchas veces es la propia autoridad sanitaria la que te rechaza un registro porque hay una patente vigente que cubre algún aspecto de ese producto. En la mayoría de los países donde existe esta vinculación, el linkage suele ser la patente del principio activo, digamos. Y una vez que esa patente cae, te habilitan a presentar el registro. Pero hay algunos países donde tenés que demostrar que no infringís, bueno, ni la del principio activo, obviamente, ni la de producto, ni la de sal, ni la de, a veces ni las de uso. Y si hay una patente de uso vigente, bueno, o no lo pongo en el prospecto esa indicación, o tengo que esperar a que venza. Entonces, no es menor el alcance de las patentes. Y bueno, después ahí les menciono otros instrumentos de propiedad intelectual que no vamos a ver en el curso, pero sí sepan que existen y que son fundamentales. Algo de marcas vamos a ver cuando veamos publicidad de medicamentos, pero bueno, sepan que las marcas también son un instrumento de propiedad industrial. La marca, no hagan algo que a Carla la pone de mal humor, que es primero registran la marca y con eso van al ministerio y dicen, yo tengo esta marca registrada, quiero que mi producto se llame así. No, no es así el circuito. Es primero le pido autorización al ministerio a ver si me acepta esa marca y después voy y la registro. Bueno, el know-how o la transferencia de tecnología, eso puede suceder si hacemos una licencia, que es lo otro que está ahí mencionado, si hacemos una licencia, por ejemplo, con un innovador y nos transmite su know-how para poder fabricar su producto en nuestra planta, eso se hace mediante contratos. Y bueno, los derechos de autor también pueden estar relacionados si hacemos un paper, por ejemplo, sobre algún producto que hayamos desarrollado en la compañía o bueno, hay ciertas, o si hacemos no sé, un librillo o mismo un libro, algo que explique sobre un producto, algo, eso lo podemos proteger con derechos de autor. Entonces sepan que por más que parezca que es un tema no menor, es sumamente importante para la vida de las empresas manejar este tema, porque como ya les dije, con un litigio de patentes puede cerrar laboratorio. Bueno, estas son a título informativo, vamos a ir rápido. Las creaciones intelectuales se dividen en propiedad industrial y en literaria y artística. Dentro de la propiedad industrial tenemos lo que se denominan creaciones inventivas, como son las patentes de invención, que es a lo que nos vamos a dedicar, los modelos de utilidad, el know-how, los chips o circuitos impresos. Luego tenemos otro tipo de patentes que se le denominan patentes menores porque tienen menor duración y porque el grado de inventividad, digamos, es menor, como son los diseños industriales,
que están más relacionados con la forma de las cosas, de los objetos. Y luego tenemos los signos distintivos, como son las marcas, los nombres comerciales y las indicaciones geográficas. A los efectos de este curso quédense con los titulares, después los que hagan bases jurídicas vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos. Y bueno, después tenemos la propiedad literaria y artística, donde están los derechos de autor, que es todo lo que está relacionado justamente con las obras, ya sea un libro, un paper, pero puede ser un cuadro, una obra musical, una obra de teatro. Tiene más que ver, como dice ahí, con lo artístico, con lo literario, y los derechos conexos, que son los que están relacionados con los intérpretes, los ejecutantes y los productores. Claramente los conexos no tienen mucho que ver con nosotros, pero bueno, sepan que existen. Bueno, y dentro de la propiedad industrial vamos a ver que hay algunos instrumentos que están previstos en la legislación y hay otros que no. ¿Qué significa que estén previstos en la legislación? Bueno, que hay una ley, un decreto que los define y que los reglamenta. Y ahí tenemos a las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, las marcas, los nombres comerciales y las indicaciones geográficas. Y después hay otros que no están previstos, como el know-how, o ese saber hacer las cosas. Eso, si bien no hay una legislación, si nosotros queremos transferir esa tecnología, se hace mediante un contrato de transferencia tecnológica, donde se establece bueno, las condiciones en las cuales se da esa transferencia, y ya vamos a ver contratos en breve y ahí lo van a ver más en detalle. Y los chips o los circuitos impresos, porque es algo que surgió relativamente hace poco. Y bueno, y al menos en Uruguay lo que se decidió fue proteger el contenido de esos chips o digamos los códigos fuentes por derecho de autor. Eso depende del país. Hay países que protegen por patente este tipo de invención. Aquí en Uruguay es por derecho de autor. Pero como les digo, esto es a título simplemente informativo y vamos a tratar de ir rápido. Ahora sí, ya nos estamos metiendo más en el tema. Y algo que es bien importante y que muchas veces se confunde cuando uno habla, incluso a veces yo, capaz que ahora lo digo dentro de 5 minutos, se van a decir, ay, ya se equivocó, porque bueno, es como la deformación que tenemos de mezclar descubrimiento con invención. Un descubrimiento es la revelación o identificación de algo que antes se ignoraba, pero que ya existía en la naturaleza. O sea, algo que ya estaba, pero no teníamos los medios para saber que eso estaba allí. Por ejemplo, el descubrimiento del genoma humano. O sea, nuestros genes forman parte de nuestra especie, bueno, desde que nos independizamos en el árbol genealógico y fuimos para la rama del Homo sapiens sapiens. Perfecto. Pero no se sabía cuál era nuestra secuencia genética hasta que se logró descubrir y decodificar toda esa secuencia. Otro ejemplo que yo a veces pongo son las lunas de Júpiter. Las lunas de Júpiter estaban ahí desde que se creó el sistema solar. Ahora, que no tuviéramos el instrumento telescopio para poder verlas, bueno, eso es un tema de limitante tecnológica, digamos. Pero entonces, las lunas de Júpiter fueron descubiertas, no fueron inventadas, porque ya estaban en la naturaleza. Ahora, la invención no tiene una definición legal. ¿Y por qué no la tiene? Porque sería muy difícil, y más con el avance de la ciencia y la tecnología, tratar de encorsetar todo en una definición, porque hay cosas que capaz que hoy en día nos resultan imposibles, pero que en un futuro se van a poder realizar, y entonces, y a su vez los tiempos de cambiar la legislación no son sencillos, son discusiones políticas, bueno, es un proceso que lleva mucho tiempo, entonces se prefirió, al menos en Uruguay, no definirla. Entonces, ¿cómo sabemos si estoy frente a una invención? Bueno, tenemos algunos mecanismos como para darnos cuenta si, a pesar de que no hay una definición legal, estamos frente a una invención o un descubrimiento. No todas las concepciones de la inteligencia se consideran inventos. Porque, por ejemplo, escribir un poema es una concepción de la inteligencia, pero eso no es un invento. Eso en todo caso es una obra literaria y lo podré proteger por derecho de autor. Bien, entonces eso es un primer filtro, es no todo lo que conciba la inteligencia va a ser un invento.
se suele definir como una solución a un problema técnico, ¿tá? Y esa es la clave. Un problema técnico es, estoy cansada de estar parada 9 horas al día. Perfecto. ¿Cuál fue la solución? Se inventó una silla. Bien, entonces ahí se resuelve el problema técnico. Yendo a algo más complejo, hay una pandemia por COVID-19. ¿Cuál es la solución? La vacuna. Entonces, el problema técnico puede ser muy sencillo o puede ser muy complejo. Pero siempre que algo solucione un problema técnico, ahí podemos decir que estamos frente a una invención. Entonces, las patentes de invención en Uruguay están regidas por la ley 17.164. El objetivo de esta ley es brindar protección a todos los adelantos tecnológicos y se protegen invenciones en todos los ámbitos de la tecnología. En principio no hay ningún ámbito de la tecnología que quede por fuera. Esto es ahora, hoy en día, año 2021. Hasta hace 20 años, Uruguay, por ejemplo, no protegía los medicamentos. O sea, no eran patentables los medicamentos. Eso fue un cimbronazo, por supuesto, cuando se comenzaron a patentar, porque mucho laboratorio nacional que fabricaba genéricos, porque estaban libres de patente, bueno, se vieron complicados desde el momento que empezaron a llegar patentes que antes no llegaban porque no se iban a conceder en el país. Entonces, también lo que es importante de este tema es que sepan que es dinámico, que la situación que estamos viendo hoy, capaz que de acá a 5 años cambia, y eso ya se los voy a decir ahora unas transparencias más adelante, pero es un tema que en definitiva está atado a políticas del país y a su vez está condicionado por organismos internacionales. O sea, todo esto que estamos viendo acá tiene todo un trasfondo internacional y político que hace que las situaciones puedan cambiar y algo que hoy no es patentable mañana lo sea, o algún tipo de protección que hoy en día en Uruguay no está vigente, capaz de acá a 5 años sí está vigente. Entonces tenemos que estar como actualizados en este tema para justamente no tener un problema si estamos en un laboratorio, ¿no? Y asesoramos de una forma que quedó obsoleta, por decirlo de alguna manera. Bueno, pero más allá de que algo sea una solución a un problema técnico, hay excepciones que están definidas por la ley. El legislador uruguayo entendió que el listado de cosas que vamos a ver ahora son excepciones a la patentabilidad, por lo tanto nunca van a tener una patente, nunca se les va a conceder, al menos por ahora, como les dije recién, porque todo puede cambiar. Las teorías científicas y los métodos matemáticos, eso no se considera una invención. Si nosotros desarrollamos una teoría científica, un método matemático, y queremos tener un reconocimiento y alguna protección, bueno, lo protegeremos por derecho de autor. Ahora, si a raíz de esta teoría o de este método matemático nosotros logramos mejorar un proceso, o mejorar un producto, o crear un producto nuevo, bueno, ese producto en sí, pero ese producto sería el resultado de la aplicación de esa teoría o de ese método. Pero entonces ahí no estaríamos protegiendo la teoría o método, sino el producto en sí. Bueno, las plantas y los animales, con la excepción de los microorganismos y los procedimientos esencialmente biológicos para producir plantas o animales, tampoco son patentables. Los microorganismos sí se pueden patentar, hay que demostrar que se cumplen con ciertos criterios, pero a priori pueden llegar a ser patentables. Bueno, después los esquemas, las normas o métodos, aquellos que sean necesarios para hacer negocios, para ejecutar actos mentales o aprender las reglas de un juego, eso tampoco. Este es importante para nosotros, los métodos de tratamiento médico para seres humanos o animales, así como los métodos de diagnóstico, tampoco son patentables. Aunque los productos utilizados para diagnosticar sí pueden ser patentados. Entonces, ¿qué les quiero decir acá? Una posología o un método para curarle una dolencia a una persona, eso en Uruguay no se patenta.
Tampoco una reacción química que me dé positivo para COVID o positivo para embarazo. Ahora, si yo esa reacción la puedo montar en un kit, por ejemplo, o en una tirilla, ese kit o esa tirilla sí la puedo llegar a patentar. Pero es el dispositivo, no es la reacción o el método en sí mismo. Bueno, las obras literarias o artísticas o cualquier creación estética, así como las obras científicas, ya les expliqué por qué no. Los programas de computación considerados aisladamente, bueno, ya también les dije, los programas en sí mismos se protegen por derecho de autor. Ahora, si ese programa forma parte, por ejemplo, de un HPLC, por decir algo, y yo estoy patentando ese equipo, ahí puede llegar a ser patentable el software, pero porque forma parte de ese equipo y sin eso no podría funcionar correctamente, pero de forma aislada no puedo proteger por patente ese software. Bueno, el material biológico y genético tal como existe en la naturaleza tampoco. Y eso creo que se deduce un poco de lo que ya les dije, porque en realidad si es tal cual existe en la naturaleza, es un descubrimiento, no una invención. Capaz que no sabíamos que ese material biológico genético estaba ahí porque no teníamos los medios para verlo, para detectarlo. Pero por sí mismo no se puede patentar. Y ojo, porque esto que estamos viendo, les reitero, es Uruguay. Por ejemplo, Estados Unidos admite patentes de varias de estas cosas. Por ejemplo, de animales, por ejemplo, de material genético. Estamos viendo el caso Uruguay. Si les interesa a otros países, hay que entrar a cada uno de los países y analizar cuál es la materia patentable y cuál no, porque puede llegar a variar. Y bueno, otra excepción son las invenciones contrarias al orden público, a las buenas costumbres, a la salud pública, la nutrición de la población, la seguridad o el medio ambiente. Si tuviéramos una invención de este tipo, no sería patentable. Y acá les hago dos comentarios. Uno, que por ejemplo las armas, uno leería ahí, pensaría en un arma. Las armas sí se patentan, por lo menos la última vez que consulté en la oficina me dijeron sí, ¿por qué no? ¿Qué problema habría? Y por otro lado, que no me den la patente de algo no significa que yo no lo pueda usar. ¿No? O sea, patente y uso a veces van como por carriles diferentes. O sea, me deniegan la patente de un arma, por ejemplo, aunque ya les digo que acá en Uruguay no lo harían. Y eso no implica que yo el arma igual no la pueda usar. Lo que no me están dando es la exclusividad del uso de ese producto, de esa arma. Pero de ninguna forma una patente, la denegatoria de una patente me va a prohibir comercializar el producto. Será otro organismo el que me lo prohíba, si es algo contrario al orden público, a las buenas costumbres, lo que sea. Pero no va a ser la oficina de patentes. Me parece que vale la aclaración porque a veces uno se puede mezclar, no miro la patente, no puedo usar, no puedo hacer nada con esto. No, al contrario, se te puede llenar de competidores. Pero no va a ser la oficina de patentes la que te diga si puedes usar o no tu invento, digamos, aunque no esté patentado. Bueno, ahora ya entrando un poco más en detalle en el tema patentes, tenemos que saber o definir qué es el estado de la técnica. El estado de la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente. Y es importante conocerlo para determinar si la invención cumple o no con los criterios de patentabilidad, que ya los vamos a ver. ¿Qué son los conocimientos técnicos que se han hecho públicos? Bueno, puede ser un artículo, puede ser una entrevista en la radio, que ahora les contamos la anécdota, puede ser una página web, una publicación en Facebook, una patente anterior, un póster en un congreso. O sea, por cualquier medio que yo haya divulgado el invento, eso ya pasa a estar en el estado de la técnica. Y bueno, y esa parte que dice antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, porque bueno, las patentes se presentan mediante una solicitud.
Esto es un documento, una memoria descriptiva que explica en qué consiste el invento y explica muchas cosas más que ya las vamos a ver. Pero bueno, esa solicitud se hace un día ante la oficina de patentes y ahí queda delimitada la fecha y la hora en la cual yo presenté esa solicitud. Entonces, el estado de la técnica se va a estudiar desde ese día y esa hora en que yo presenté hacia atrás. Hacia atrás por los siglos de los siglos. Porque he visto en algunas observaciones que me citan patentes de 1940. No llegué a ninguna anterior, pero en 1940 sí, por ejemplo, he tenido alguna observación. Entonces, conocimientos hechos públicos, porque bueno, obviamente si es algo secreto, el examinador de patentes no tiene cómo acceder a él. Pero cualquier otra forma de divulgación que sea de acceso público puede considerarse estado de la técnica. Y hoy en día con Internet es infinitamente más fácil hacer el estudio del estado de la técnica. Ustedes piensen que hace 30 años las oficinas de patentes se intercambiaban libros, publicaciones, con qué patentes tenía cada uno. Después la información vino en CDs, pero era como mucho más limitado. En cambio, hoy en día uno googleando llega y descubre cosas maravillosas. Y les hago un cuento de algo que nos pasó con Andrea. Teníamos un cliente que había inventado una pintura y bueno, estábamos reunidas con él y el hombre no nos quería contar mucho en qué consistía. Y ustedes sepan que si vamos a escribir una memoria descriptiva de una patente, tienen que revelar en qué consiste el invento, porque si no lo describen, si no cuentan en qué consiste, es muy difícil. O sea, nadie te va a dar un monopolio por algo que no querés revelar de qué está hecho, o cómo funciona, o cuál es la ventaja que tiene. Entonces, lo básico, lo mínimo que se le pide a un inventor es, bueno, contame en qué consiste tu invento, cuál es la mejora que le hiciste frente a, en este caso particular, las pinturas que obviamente se conocen desde hace, no sé, 500 años, no sé, no tengo ni idea cuándo se inventó la primera pintura, pero seguro que hace mucho. Bueno, y el hombre no quería contar, no quería, estaba re difícil, estábamos sacando la información con tirabuzón. Bueno, terminó la reunión y con Andrea dijimos, bueno, vamos a buscar a ver si conseguimos algo, no sé qué. Entro a Google, pongo el nombre de la persona y me sale toda una entrevista que le había hecho Nacho Álvarez en Las Cosas en su Sitio, donde contaba absolutamente todos los secretos que no me los quiso decir a mí, Andrea, el señor se lo contaba a Nacho Álvarez. ¿A qué voy con esto? Así como yo lo encontré, el examinador de patentes iba a encontrar esa entrevista y se iba a dar cuenta que el señor había divulgado su propio invento 4 o 5 años antes de que decidiera ir a patentarlo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con estas divulgaciones cuando uno cree que tiene algo interesante que puede ser patentable, porque pueden pasar estas cosas. Tuvimos el caso también de otro, ahí yo no participé tanto en la invención, pero sí Andrea me pidió que por favor hiciera la búsqueda a ver si con los inventores alguna palabra clave lograba rastrear en la web alguna mención, y sí la encontré. Me llevó un ratito más que la búsqueda de este señor, pero logré encontrar que en Facebook ellos habían publicado algo hacía un tiempo. Y bueno, ahí se hizo un trabajo medio de hacker de tratar de borrar de todas las redes esa mención. Y bueno, no sé, llegó el momento del examen, se verá si surtió efecto o no ese trabajo de eliminar los rastros. Profe, o sea, Sí, no estoy terminando de entender. a Si ver, vos lo divulgaste antes, pueden no darte la patente. exacto. Entonces, Ahora vamos a ver más en profundidad eso, pero básicamente lo que quiero que recuerden es eso. Si divulgaste antes, posiblemente no te la den. Bueno, entonces, creo que les quedó claro entonces lo que es el estado de la técnica. sí. Sí, pero no entiendo por qué no puedes divulgar antes. O sea, si nadie se avivó y lo patentó antes que vos, ¿por qué no podrías? Porque ahora vas a ver, porque es uno de los criterios que vienen ahora. Por eso es bien importante saber cuál es el estado de la técnica y vos como inventora tenés que tener bien claro que no podés divulgar hasta que no presentes la solicitud. Y ahora en esta transparencia que viene tenés los motivos. Qué emoción. Hay que ponerle onda, si no nos queremos matar. Los 3 criterios de patentabilidad son novedad, altura inventiva y aplicación industrial. ¿Qué significa la novedad?
que la invención se considerará novedosa cuando no se encuentre en el estado de la técnica. Ahí tenés la respuesta. Vos inventaste lo que sea, lo googlearon, lo encontraron en el estado de la técnica, marchaste, ya no tenés novedad. En el caso del señor, hubiéramos presentado la memoria descriptiva de su pintura y hubieran encontrado la entrevista en las cosas en su sitio y hubieran dicho, no, esto no cumple con novedad porque este señor ya lo divulgó en el año, no sé, 2016 en un programa de radio. ¿Tá? Entonces, ese es el primer criterio. Y lo más importante, perdóname, Pati, es que la divulgación es cualquier tipo de divulgación. O sea, la gente piensa que como no lo publicó en una revista científica, me refiero en general a los investigadores o a los profesionales, ¿no? En este caso era un empresario, es diferente. Pero el tema es que lo importante que ustedes tienen que tener claro es que la divulgación es cualquier divulgación, ya sea una revista, un congreso, el mercado, la radio, la televisión, no importa el medio ni el soporte físico. Lo importante es que ese conocimiento está en el estado de la técnica una vez que alguien lo reveló de cualquier manera. Y eso hay que tenerlo presente. Sí, seguí, Pati, perdona. No, está bien la aclaración. Bueno, y el criterio Una pregunta. Sí. Entonces, si, por ejemplo, vos divulgas tu invento, nadie lo puede patentar, o sea, ni vos ni alguien que te quiera robar, digamos, lo que vos hiciste. O sea, en realidad lo haces como público y da. Si lo haces público, marchaste vos y marcharon todos. Que lo copie todo el mundo, tranquilamente. Claro. Pero a su vez, nadie va a poder patentarlo. Claro, ahí va. O sea, nadie te lo puede robar, digamos, porque en realidad es público. Exacto. Sí, exacto. Tampoco que a veces vale cuando... nada, ¿no? Porque las cosas valen en la medida que están protegidas. Digo, si no, esto no tiene sentido. O sea, la industria farmacéutica y el éxito de la industria farmacéutica se basa en justamente tener patentados las moléculas. Sí, en la exclusividad esa que tiene durante años. Claro. Si no manejas el precio del mercado. Piensen, por ejemplo, cuánto sale una aspirina o un paracetamol y cuánto sale un oncológico de última generación. La diferencia de precios es la patente, prácticamente. O sea, hay otras cosas en el medio, pero básicamente es la diferencia entre algo patentado y algo que la patente expiró hace 50 años. Sí, yo te diría que la diferencia es la patente. Y sí. Porque en realidad, si vas a lo que es el costo de producción de un medicamento, siempre es bajísimo. Es irrisorio al lado de los precios que lo venden, ¿no? Y la cadena de distribución también. Quizás lo más caro de un producto farmacéutico sea el marketing, sacando toda la parte de I+D, ¿no? Sí, pero aún así igual el marketing es mucho más que I+D. Sí, por eso lo planteo. Y no sé si tenían claro que el marketing es más caro que la I+D. Esto también es importante, porque fíjense desde el punto de vista de una empresa, ¿qué es lo más importante? Si el laboratorio de investigación y desarrollo o el departamento de marketing. O sea, esto es importante, digo, para que lo vayan viendo desde ahora, ¿no? Sí, en esta presentación no lo tenemos, pero cuando damos el curso de posgrado siempre le mostramos que la gracia o lo que aprovecha el laboratorio innovador es, mientras está vigente la patente, lo que hace es posicionarse en el mercado. Y después, lo que lo mantiene vivo es la marca, porque la gente no va y pide ibuprofeno, va y pide Actron, o bueno, no sé quién fue el innovador. Pero entienden, después la gente pide por marca, no por ese que era el único producto que había en un momento. Entonces, ahí es donde ellos ganan. Ellos, el tiempo que dura la patente, que vamos a ver y vamos a discutir a ver si es mucho o es poco, es lo que logran, intentan que marketing posicione esa marca para que después, cuando caiga la patente y salgan 50 genéricos, igual la gente siga pidiendo el producto innovador. O sea que un ejemplo claro sería el Viagra de Pfizer, ¿no? Que fueron ellos los innovadores y por eso es el más caro también del mercado. Bueno, eso sí, igual hay una cosa de segundo uso que lo vamos a ver también porque es bien interesante, pero sí, la gente trata de pedir, cuando se posiciona una marca es muy difícil que vayan y te pidan por genérico. Me había quedado una consulta respecto a esto. Una vez se me aprueba una patente de un nuevo fármaco que
quería patentar y me lo aprobaron. Yo Sí. puedo ir el día siguiente y comentarlo en un congreso a todo el mundo, da igual. Claro, esa es la recomendación que hacemos. Al día siguiente o a los 10 minutos, porque ahora que es por la web lo puedes hacer hasta ahora, a las 19:49 envías la solicitud de patente y salí a gritarlo a los cuatro vientos, pero primero asegúrate de tener la solicitud presentada. Sí, pero que la pregunta de Carolina claro, era gracias. distinta, porque Carolina preguntaba si salía después que se la concedieron. Ah, no, que te la concedieron, no, que la presentas. Que la presentaste, que es diferente. Ahora vamos a ver el trámite de presentación y de No, concesión. si y entre la esperás a que te la concedan, Sí. te moriste de vieja esperando. Ahora vamos a ver. Demoran mucho, ahora vamos a ver eso. No es para gente ansiosa el No. trámite de concesión. No, ni para pelados. Y bien caro. También. Sí, es caro y lento. Yo tenía un, ¿verdad? Yo tenía un comentario respecto al tema que estaban hablando antes sobre el costo de los medicamentos después de las patentes, que capaz que es mi percepción, pero por mi experiencia yo trabajo con la industria farmacéutica y por mi experiencia en el rubro para moléculas pequeñas de síntesis química, normalmente sí son moléculas de un costo mucho más bajo, justamente por lo que mencionan, que el proceso de manufactura y el costo de marketing resulta más caro que en realidad la parte de investigación y desarrollo. Pero para productos biotecnológicos es la misma situación, porque el proceso de manufactura es muy costoso y en investigación y desarrollo también. El solo mantenimiento de los cambios post-registro es muy costoso. Sí, entonces, sí. Es mucho menos el margen que tiene el biosimilar para bajar el precio. Sí, eso claro, es verdad. Exacto. Nunca llega a ser como entre el genérico y las moléculas de síntesis química, que entre el biosimilar y el biotecnológico original, el innovador. No, en eso tenés toda la razón. Igual, biotecnológico o biosimilares en realidad es relativamente, no tienen ni 10 años, o recién los primeros están teniendo 10 años en el mercado. Entonces, como que yo todavía creo que queda ahí margen para ajustar procesos o cosas que hagan que después se llegue a notar la diferencia entre en precio, ¿no? Entre el innovador y el biosimilar. Pero me parece que falta. Los de síntesis, el sistema de patentes tiene más de 200 años y medicamentos de síntesis patentados, no te digo 200, pero capaz que hace 100 años ya había. Entonces como que es un proceso que está como mucho más aceitado y mucho más... Este otro es como incipiente, el de los biotecnológicos. Yo capaz que dentro de 10, 15 años cambia un poco. Pero hoy en día sí tenés razón. Si uno sale $15.000, el biosimilar sale $12.000. En plata no... Claro, a eso voy. Sí, clarísimo. Bueno, entonces, volviendo a los criterios. Novedad es eso. Se considera novedosa si no está en el estado de la técnica. A veces se habla de novedad fotográfica, o sea, es como una foto. Yo tengo que mirar la foto y mirar el producto, y si son idénticos, no cumple con la novedad. Si tiene alguna diferencia, sí cumple con la novedad, pero entra el concepto de altura inventiva, que es más complejo, porque a veces es subjetivo saber cuál es la altura inventiva. Lo que dice la definición del artículo 11 es que la invención debe representar un avance suficiente en relación con el estado actual de la técnica. O sea, el estado de la técnica hoy es la línea de base está en X lugar. Bueno, la altura inventiva es X más 1. Tiene que mostrar un avance. Pero a veces no es sencillo demostrar este avance. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Y luego está el criterio de aplicación industrial. La invención debe poder ser utilizada en la industria de alguna manera. Bueno, en el caso de medicamentos no queda ninguna duda y es bien sencillo demostrar la aplicación industrial. En otras ramas de la tecnología a veces se complica o es más difícil de demostrar este criterio. Y después acá más abajo les puse, si bien no son criterios de patentabilidad, sí son requisitos que tengo que cumplir porque si no me van a denegar la patente, y son suficiencia descriptiva y claridad. ¿Qué es la suficiencia descriptiva? Bueno, en esa memoria descriptiva, en ese documento técnico en el cual yo voy a explicar en qué consiste mi invento,
lo voy a tener que describir suficientemente. Por ejemplo, si estoy hablando de un medicamento, de una formulación de un medicamento, yo no puedo poner reivindico un comprimido conteniendo paracetamol. Punto final. Eso no está suficientemente descrito. Entonces voy a tener que poner que tiene paracetamol en tal y cual concentración, que voy a usar tales y cuales excipientes, que lo probé en humanos y me dio que la distribución era tanto por ciento y que se excretaba no sé cuánto. ¿Entienden? Voy a tener que demostrar que funciona esa formulación, voy a tener que describirla, qué excipientes usé, qué probé, cuál funcionó, cuál no, qué rangos de concentraciones. O sea, si no está suficiente descrito, explicado el invento, no me van a dar la patente. Porque la idea en el fondo de todo esto es que un profesional con conocimientos medios pueda, leyendo esa memoria descriptiva, reproducir el invento. ¿Quién es ese profesional con conocimientos medios? Bueno, no es ni el grado 5, ni el catedrático, no sé, de farmacotecnia, ni el estudiante que está en primer año de facultad, que todo le va a resultar sorprendente y maravilloso. Es alguien que se dedique, en este caso en particular, a la industria farmacéutica, que trabaje en desarrollo galénico, entonces que maneje formulaciones, que sepa de excipientes, bueno, lo que se requiere, lo que no. Entonces esa persona debería, leyendo la patente, poder reproducirla. ¿Que las patentes tienen secretos? Sí, sin duda. Es un arte escribir una patente. Es un delicado equilibrio entre te cuento lo suficiente para poder tener suficiencia descriptiva, pero me guardo secretos para que te sea difícil copiarme. Entonces, por eso, y volviendo a esa discusión que hay hoy en día con las famosas vacunas del COVID, me preguntaron hace poco qué opinaba y una de las cosas que yo dije fue esta. Digo, mirá, si fuera tan fácil como libero la patente, la agarra cualquiera, la ley, lo reproduce, me parece maravilloso. El problema es que las patentes tienen secretos. Entonces, no necesariamente por leer la patente, en 3 días voy a tener la vacuna desarrollada, porque requiere un esfuerzo de I+D. No les digo tanto más que si fuera a desarrollar de cero y hacer el producto original, pero casi. Es mentira que leyendo la memoria descriptiva podés sacar el producto sin ponerle pienso y sin hacer etapas de desarrollo, porque van a poner rangos de temperatura, de presión, de concentración, de lo que sea, porque van a poner un montón de excipientes o de alternativas que no todas funcionan. Bueno, o sea, es algo complejo. Entonces, escribir una buena memoria descriptiva es ese equilibrio que les digo, entre revelar lo suficiente pero guardarme secretitos para que sea difícil la copia. Y por otro lado tenemos el concepto de claridad, donde debe ser, la memoria debe estar escrita de forma clara, no puedo usar siglas, no puedo usar no sé, elementos figurativos. O sea, si es una patente farmacéutica, tengo que hablar con términos que se utilicen en la industria, con términos que entienda ese profesional con conocimientos medios. Y no puedo andar usando códigos de cosas o marcas, no. Tiene que estar suficientemente descrito y tiene que estar escrito de forma clara, que se entienda. ¿Bien hasta ahí? Sí. Bueno, entonces ahora vamos a ver con este ejemplo muy, muy, muy sencillo cuál es la diferencia entre novedad y altura inventiva. Supongamos que ese clorobenceno es un compuesto novedoso, que nunca nadie lo había desarrollado. Y viene ahora alguien y presenta una patente por el bromobenceno. Entonces, si vamos al criterio de novedad, y eso que yo les decía, novedad fotográfica, si miramos las fotos son diferentes. Uno tiene un cloro, el otro tiene un bromo. O sea, que novedad, check, cumple. Ahora, altura inventiva, ¿tiene esto? Y bueno, como dice ahí, no lo tiene, porque cambiar un halógeno por el otro podría haberlo deducido cualquier profesional de la química con conocimientos medios, y en principio debería esperarse el mismo comportamiento al cambiar un átomo por el otro. Ahora, si vos podés demostrar que al cambiar el cloro por el bromo disminuye la toxicidad, mejora la biodisponibilidad, te salteás 3 pasos del proceso porque en realidad al final querías que acá hubiera un bromo,
Bueno, eso se demuestra en la memoria descriptiva y si se convence al examinador, bueno, acepta que tiene altura inventiva. Pero así a priori, mirando los cambios, no tendría altura inventiva. Entonces vean que es un concepto difícil porque muchas veces capaz que el invento sí tiene altura inventiva, pero está mal explicado en la memoria. Y una cosa bien importante es que lo que uno escribe en una memoria descriptiva no se puede, o sea, una vez que presentamos la solicitud no le podemos agregar explicaciones o agregarle detalles o cosas que nos faltaron o que quedaron mal explicadas. Lo que se presentó es lo que se evalúa. Entonces, si no tuvo suficiencia descriptiva o si no estuvo claramente explicada esa memoria, por más que sea un invento maravilloso, no nos van a dar la patente. Entonces es lo que les digo, a veces es el arte de escribir. Capaz que podemos demostrar la altura inventiva de cambiar el cloro por el bromo, pero vamos a tener que ser bien detallistas y fundamentar qué ventaja tiene cambiar uno sobre el otro. Bueno, entonces, yendo a una solicitud de patente, y ahora les muestro algún ejemplo, va a tener que tener una carátula que debe estar debidamente completada. Va a tener que tener un título que debe definir en pocas palabras y en forma precisa el objeto de la invención. Hace un rato nos reíamos con Andrea porque estábamos mirando una patente que se llamaba formas cristalinas. ¿Formas cristalinas de qué? Porque hay 800 millones de compuestos que tienen formas cristalinas. O sea, ese título, cuando esa patente entre en examen, claramente se lo van a objetar, porque no define en pocas palabras y en forma precisa el objeto. ¿De qué compuesto estábamos hablando con formas cristalinas? Bueno, no se lo podemos decir de cuál estábamos hablando, pero claramente por el título era imposible saber que se estaba hablando de ese compuesto. Este es un ejemplo, una carátula en una solicitud de patente. En este caso es mexicana. Vean que... ¿Ustedes ven si muevo el cursor? Sí, ¿no? Sí, sí, se ve. Vean que acá MX, bueno, porque es México, la letra A significa que es una solicitud, si tuviera una B larga significaría que es una patente concedida. Esos son datos no menores, chiquilines, porque si nosotros estamos buscando ver si un producto está libre o no en un país, no es lo mismo verlo con la letra A que con la letra B. Por supuesto que igual ese chequeo van a tener que ir a la oficina y pedir que la propia oficina de patentes les diga cuál es la situación, porque a veces las bases de datos no están actualizadas, porque a veces hay errores. Bueno, pero a golpe de vista, por lo menos si vemos una letra A, tenemos que saber que estamos hablando de una solicitud y si tenemos una letra B, estamos hablando de una patente concedida. Luego vean que tenemos acá la fecha de presentación, que ya vimos que era muy importante porque era la que delimitaba el estado de la técnica. Bueno, el número de solicitud, que acá lo repite. La fecha de prioridad, que también vamos a ver que es sumamente importante. ¿Quién fue el solicitante? Que en este caso es Behringer. Los inventores. El título. También este título también es medio complicadito, ¿no? Porque heterociclos bicíclicos hay millones, pero bueno, está un poquito mejor que formas cristalinas. El resumen, sepan que en la carátula siempre va a haber un resumen que más o menos nos va a decir de qué va la patente. Y bueno, en el caso de México también lo ponen en inglés. Este formato que ven acá, no importa en el idioma que esté la patente, más o menos se va a repetir. Porque este numerito 11 que ven acá entre paréntesis, 22, 30, 17, están estandarizados estos números. Hay normas internacionales de la OMPI que definen qué significa cada uno de estos números y así esta patente estuviera en árabe o en japonés, el 11 siempre va a ser el país con el número de solicitud, el 22 siempre va a ser la fecha de presentación. Entonces, sin importar el idioma, podemos llegar a tener una idea si es la patente o no que estamos buscando. Adicionalmente, hoy en día, por suerte, hay bases de datos gratuitas que traducen al menos al inglés. A veces no lo conseguimos en español, pero por lo menos podemos tener la traducción al inglés para también saber si es realmente el documento que nos interesa. Pero antes de entrar en las partes les voy a mostrar
yo acá ya tenía preparado, pero no tengo ninguna patente. Entonces, déjenme, a ver si alguien si quiere buscar por laboratorio, por qué se les ocurre, a ver qué nos sale. Pati, poné cualquier propósito. Sí, no, pero es que hasta ahora mi cerebro... Para que vean que no es fácil buscar patentes. Vieron que yo en título puse dexlansoprazol. Ay, esperen que tengo el coso este flotante que me tapa. Una única patente. ¿Ustedes creen que hay una única patente presentada relativa al dexlansoprazol? Imposible. Imposible. Entonces, claramente no hay que hacer lo que hace mucha gente, que es meter el nombre del principio activo en el... Yo ahora lo hice porque tenía el cerebro bloqueado y bueno, aparte sirvió para mostrarles estos, pero siempre tenemos que buscar por algún otro dato. Y ahora les voy a mostrar un secretito a ver si podemos llegar a más patentes del dexlanso. Pero sepan que poniendo en el título el nombre, muy difícilmente salga algo. Pero vamos a ir acá, vamos a fijarnos en esta página que es maravillosa. A ver, la idea es justamente esconderlas, porque en la patente Exacto. uno revela todo. Entonces, lo que hacen normalmente las compañías es a través de cambiar los nombres o de no poner exactamente el nombre de la droga ni en el título ni en el resumen, las esconden. Pero uno las tiene que encontrar igual porque las patentes están igual, escondidas, pero están. Vean que esta página, que es maravillosa, me dice que hay 2.536 patentes vinculadas con el dexlanso. Y le creo más a esta página que a la otra que me dijo que había una sola. Y acá ya pueden ir viendo los nombres. Por ejemplo, en esta la palabra dexlansoprazol no está. En esta tampoco. Acá hablan de los isómeros, el S-lansoprazol, el R-lansoprazol. Entonces, no es fácil buscar porque los nombres tratan de esconderlas, tal cual los que le dice Andrea. Pero bueno, vamos a fijarnos en alguna de estas que sea un poco más nueva, porque 98... Bueno, vamos a la 508, ya está. Esta que es de 2020. Es de China, quiero en algún idioma normal. WO, esta me encantó. Composiciones y métodos para tratar y prevenir infecciones por Helicobacter pylori. Si vamos acá a Original Document, me lo va a bajar. Nos hubiera encantado hacer esto mismo con la página Uruguay, pero sepan que por algún motivo que desconocemos, Uruguay entre las 18 y las 8 y los fines de semana da de baja la base de datos. Entonces no pudimos nada mostrarles. Bueno, acá ven, ¿no? De nuevo, WO 2010 112 780, A1 porque es solicitud, la fecha de la presentación internacional, bueno, acá nos dice el idioma, la fecha de prioridad, solicitante, inventores, título, resumen, y acá empieza toda esta es 26 páginas, dentro de todo es chiquita, hay patentes de 1000 páginas, empieza toda la explicación. Esto que ustedes ven acá, background, es el estado de la técnica. Es importante en la memoria descriptiva poner el estado de la técnica y mostrar cuál es la ventaja de nuestro invento frente a lo que ya se conoce. O sea que eso que acabamos de ver, que aparte servía para hacer el estudio, también es obligatorio para el inventor poner el estado de la técnica. Es más, cuando el examinador ve que hay parte del estado de la técnica que no se tuvo en cuenta, te pide que subsanes eso en la memoria descriptiva. Nosotros con Patricia hace poco tuvimos que subsanar una memoria descriptiva y específicamente nos mostraron que había un antecedente relevante que no lo habíamos tenido en cuenta y nos pidieron precisamente que estableciéramos ese antecedente en el background
y que además explicáramos por qué era distinto a lo que estábamos presentando nosotros, ¿no? Es lo único que te dejan agregar, lo que tenga que ver con el estado de la técnica. Después no puedes modificar, y bueno, y las reivindicaciones, pero después todo esto que vamos a ver ahora, descripción detallada, esto queda lo que presentamos y no podemos cambiarle ni un punto ni una coma. Entonces vean que acá empieza, define términos, control, terapéuticamente efectivo, cantidad efectiva, bueno, define un montón de términos. A ver qué más tiene. Bueno, acá empieza con las composiciones, con las diferentes formulaciones. Ejemplos, estos re importantes. Vean, yo les decía lo de los secretos. Vean que acá pone, en un ejemplo, la composición además comprende un inhibidor de la bomba de protones. En otro ejemplo comprende no sé qué. En otro ejemplo comprende. Entonces acá están abriendo como un paraguas para que sea difícil copiarles, porque están revelando que se puede combinar con todo esto. Y no sabemos si funciona o no, o con cuál de estas combinaciones funciona mejor, pero ellos por las dudas las pusieron todas. Vean lo mismo acá, estos porcentajes en volumen, entre 0.001 y 5%. No es tan fácil agarrar. Claro, la gente cree, pero se copia la patente de la vacuna y mañana estamos produciendo. No, andás a ver cuál es el rango entre el que te funciona. No es fácil, es I+D a full. O sea, los laboratorios genéricos tienen que tener un equipo de I+D tanto o más grande que el de un innovador. Porque hay que aterrizar todo esto y llevarlo a un producto que después sea bioequivalente o que cumpla con los mínimos requisitos que ponen las autoridades sanitarias. Y escalarlo. Escalarlo también, sí, sí. Bueno, sigue explicando. Acá habla de unos microorganismos. Estos azúcares no sé qué son. Bueno, unas fórmulas generales. A ver qué dice acá. Esto es para poner un producto consumible oralmente. Entonces, miren lo que ponen. Productos horneados, dulces, golosinas, bebidas alcohólicas, bebidas azucaradas, jugos de frutas y vegetales, bebidas instantáneas, tés instantáneos, milkshakes, productos cárnicos. O sea, no deja fuera ningún alimento. Y sigue, ¿no? Sigue diciendo sopas, tabletas. Entonces, no es fácil copiar una patente. Bueno, sigue. Vamos a ir un poquito más rápido. A ver qué más nos ofrece esta patente. Bueno, acá ponen referencias bibliográficas. Esto no hay por qué ponerlo, pero a algunos les gusta ponerlas. Y las reivindicaciones. Esto es el corazón de la invención. Y esto es lo que tenemos que tener bien claro. Y es lo que hace la diferencia que yo les decía entre una solicitud que tenga la letra A y la letra B. Porque una solicitud con la letra A va a tener unas reivindicaciones posiblemente mucho más amplias que las de la letra B, que es la concedida. Esta es la solicitud internacional que la presentaron exactamente igual en todos los países. Y depende de cada país, dependiendo de las normas, de la ley de patentes, de los requisitos que tenga cada país, estas reivindicaciones van a quedar concedidas con mayor o menor alcance. En este caso, que es la solicitud internacional, lo que esta gente está reivindicando es una composición para un suplemento que contiene cantidades terapéuticamente efectivas de aceites esenciales seleccionados de lemongrass, ajo, orégano, esta satureja que no sé lo que es, y jengibre. Bueno, podrían haber puesto 800 de estos aceites esenciales, ellos se quedaron con 5. Pero a su vez en algún país pueden pedirle no, es muy amplia la reivindicación 1, por favor agregarle que a su vez que a su vez comprende un inhibidor de la bomba de protones. Entonces ya vean que si yo uno la reivindicación 1 con la 2, ya me queda el alcance más acotado, porque entonces mi producto no va a poder tener ninguno de estos 5 ácidos esenciales asociado a un inhibidor de la bomba de protones. ¿Entienden cómo funciona? Yo te diría, Pati, que la reivindicación 1 no debe ser patentable en ningún lado. No, claro que no, porque es todo reconocido.
Es la Claro, nada. No la estás gracia es diciendo unir la nada. 1 con la 2, o incluso te diría la 1 y la 3, Sí, y me salteo la 2. O sea, directamente es la asociación de estos ácidos esenciales con omeprazol. sí. Es que probablemente si vamos a la B1, bueno, esta porque es muy nueva, capaz que no No, hay. sí, no hay B1. Te iba a decir fijarnos en la europea, pero no, porque es muy nueva. Es muy nueva, no debe tener todavía. Pero seguramente el examinador europeo y, bueno, el examinador mundial, todos le van a decir lo mismo. No podés reivindicar, esto es demasiado grande. Es como reivindicar el aceite de lemongrass que debe estar, el aceite de jengibre que debe estar reivindicado, está en el dominio público. O sea, no. Aparte no lo está asociando a nada. A nada. Déjenme ver a ver si hubo algún cambio. No, es muy nueva. Ahora nos fijamos alguna que sea un poquito más vieja y les mostramos esto. Pero no sé si comprende, chiquinis, y si no es el momento de preguntar cómo funciona esto de las reivindicaciones. A mí no me queda claro, la verdad. Uno siempre trata de proteger, y en la solicitud siempre vas a poner lo más amplio que puedas. En este caso que estamos viendo, esta gente puso estos 5 aceites esenciales. Ellos quieren proteger un suplemento alimenticio que tenga estos 5 elementos. ¿Tá? Lo más amplio que pudieron es esto. Ahora, cuando entre en examen, el examinador le va a decir, no, mira, suplementos que contengan estos aceites ya existen. Lo que no existe es ninguno que tenga asociado omeprazol. Entonces le va a decir, por favor, cambie la reivindicación 1 para que contenga omeprazol. Entonces ahí el invento va a tener una doble condición. Va a tener el suplemento va a tener uno de estos 5 aceites esenciales más omeprazol. Entonces ahí ya el alcance quedó un poquito más chico. ¿Se entiende por qué quedó más chico? Sí, eso sí se entiende. La protección que va a dar la patente es más acotada, porque va a ser uno de esos 5 aceites más omeprazol. Ya es un poquito menos. O sea, como que tienen que ir accediendo a revelar más cosas del suplemento para que se lo acepten. No, las tiene que combinar. Porque ok. vos en la reivindicación 1 estás reivindicando una cosa que es muy general. Estás reivindicando cualquier suplemento que tenga lemongrass, cualquier suplemento que tenga aceite de ajo o de aceite de orégano. Es la nada, es cualquier cosa. Entonces, probablemente si buscan, va a haber suplementos alimenticios que tengan estos ingredientes. Entonces, lo que le va a decir el examinador es, a ver, está muy bien que usted haga un suplemento alimenticio nuevo y que tenga estos elementos ya conocidos, pero usted lo tiene que combinar con algo que nadie antes lo haya combinado, porque si no el invento no es novedoso. El invento va a ser novedoso si nunca nadie usó esa combinación. ¿Se entiende? Sí, mucho más claro ahora. Lo mismo pasa con los productos farmacéuticos. Un producto farmacéutico, vos tomás tu principio activo, ¿verdad? Y lo combinás con los excipientes. Bueno, si vos usás el mismo principio activo con otros excipientes distintos, totalmente distintos, tenés un compuesto nuevo. Pero también puede pasar que vos sustituyas excipientes ya conocidos y que sean obvios la sustitución. Y en ese caso el examinador le va a decir, no, mire, esto es obvio, normalmente se sustituyen estos excipientes de esta forma. ¿Sí? Después, otra cosa que puede pasar es que yo use principios activos que ya están en el dominio público y los combine por primera vez. Entonces sean 2 principios activos que nunca antes fueron combinados para hacer un tratamiento nuevo, pero los 2 sean conocidos. Pero como nunca antes los combinaron, puedo combinarlos. ¿Se entiende esto? Lo que no puedo es reivindicar los principios activos por separado, porque si los 2 están en el dominio público, los 2 son conocidos. Imagínense, el omeprazol es un principio activo conocido. ¿Sí? Si yo el omeprazol lo combino con el aceite de ajo, es algo nuevo. Digo, nadie antes lo combinó. Entonces, tengo la chance de que me acepten la patente porque es nuevo. Ahora, el aceite de ajo, por su lado, no es novedoso. Y el omeprazol solo tampoco es novedoso. Entonces, no los puedo poner separados, los tengo que poner en la misma reivindicación. No sé si me están entendiendo o no. Yo creo que lo entendí.
Igual lo podemos repetir la clase que viene. Sí, acá estoy tratando de buscar un ejemplo a ver si... Pero la patente no debería ser de la combinación. Claro, para mí está mal esta patente. Para mí esta patente en el año 2020, en el 2020 era, Pati, ¿no? En el 2020 me está reivindicando el aceite de ajo. Estoy segura que el aceite de ajo está en otras patentes. Entonces, el aceite de ajo solo no me lo pueden reivindicar. Ahora, el aceite de ajo con omeprazol capaz que no existe. También lo va a tener que buscar el examinador. Capaz que a un chino, mire que los chinos son muchos. Capaz que se le ocurrió un chino antes y aparece una patente. Digo, nos ha pasado con Patricia que aparece en cada patente que uno no se imagina. Y no la encontraste en tu búsqueda. Y sin embargo el examinador la encuentra porque tiene otros motores de búsqueda, porque busca con otras estrategias, porque tienen otras herramientas. Acá les encontré un ejemplo. A ver, esta es la solicitud internacional. Cuando dice WO es internacional, después vamos a ver cómo es que se presenta esto. No significa que sea una patente mundial, ni mucho menos. Por favor, no se confundan con eso. Pero sí es una solicitud que presentaron en un montón de países. Entonces, la reivindicación 1 acá nos dice una composición farmacéutica que comprende bla, bla, bla. Creo que es entrectinib, por lo que dice ahí arriba, creamos que es eso. Y al menos un acidulante. Esa es la reivindicación 1 de la solicitud. Ahora, vean que acá en Estados Unidos, a ver si se los puedo agrandar un poquito. Ay, a mí se me trancó y no escucho. Nosotros te escuchamos. Bueno, no se los puedo agrandar, pero créanme, esta es una B y en Estados Unidos quedó. Una composición farmacéutica que comprende ectretinib y al menos un acidulante presente en la composición farmacéutica como una mezcla sólida. Entonces, ¿ven que quedó un poco más acotada que la internacional? La internacional me decía que era el ectretinib y un acidulante. Y en Estados Unidos concedieron ectretinib, un acidulante, pero presente como una mezcla sólida. Ya ahí vemos cómo en el examen se acotó el alcance. Esos cambios que terminás poniendo, o sea, los terminás poniendo porque te lo piden, te sugieren. Sí, lo negociás con el examinador, es un ida y vuelta. Donde el examinador va a querer que tu alcance sea lo más acotado posible y bueno, y vos tratás de pelear porque te lo den lo más amplio posible. Es esa ida y vuelta. Es que se logra negociar por esto. Bueno, ok, te agrego que están en mezcla sólida, que no es cualquier combinación de ectretinib con un acidulante. Esa discusión se tiene país por país, ¿no? Hay países que son más permisivos que otros. Estados Unidos, por ejemplo, es bastante más permisivo que la Unión Europea. Cuando me refiero a la Unión Europea me refiero a todos los países, ¿no? de Europa, que son muchísimo más restrictivos. Igual han cambiado con los años y se han vuelto un poquito más laxos, pero bueno, Estados Unidos tiene la política de patentar absolutamente todo. Uh-huh. Y bueno, en Europa no es tan así. Por eso cuando nosotros estamos redactando una patente, no importa cuál sea el área de la tecnología, siempre tratamos de patentarla en forma muy amplia, porque obviamente cuanto mayor sea la protección, más amplia sea la protección que se consiga, más fácil es defenderla después, más difícil es que te la copien. El tema es que es un tire y afloje con ese examinador que la va a ver y va a decir, no, pará. Esto no es novedoso, no te voy a dar un monopolio, no te voy a dar derechos exclusivos sobre algo que tú no inventaste. Tú no inventaste, estoy ahora con el aceite de ajo, ¿no? Tú no inventaste los suplementos alimenticios con aceite de ajo. Tú inventaste un suplemento alimenticio que tiene aceite de ajo y otras cosas. Bueno, entonces no me reivindiques las cosas por separado porque no tenés derecho a tener una exclusividad sobre todos los suplementos que tienen aceite de ajo. Porque eso es lo que se logra. Ustedes tienen que entender lo que logramos después. La empresa es dueña de ese conocimiento. Y ese conocimiento hace que esa empresa pueda impedir que el aceite de ajo se use en cualquier otro producto. Es muy fuerte.
por eso es que el examinador de patentes tiene una gran responsabilidad, porque tiene que determinar si realmente eso amerita la concesión de ese monopolio. Si realmente esa empresa, ¿verdad?, reveló algo que no existía en el arte previo. Si no, de lo contrario, si se equivoca, que puede pasar también, y le otorga la patente a alguien que realmente no tiene el mérito, puede pasar que esa persona se transforme, ¿verdad?, en el dueño de ese conocimiento y pueda después impedir que otros que de repente ya lo estaban usando, lo puedan seguir usando en el mercado. Ese es el riesgo. Por eso es tan importante el estudio de las reivindicaciones y, por supuesto, que el examinador sea estricto en la forma de conceder la patente. No sé si se escuchó bien porque tengo la conexión inestable. No, se escuchó, sí. Bueno, volviendo... Pues tenemos unos minutos nada más, Pati. Capaz que alguna pregunta más, porque este tema, digo, es importante, tienen que entenderlo. O sea, se le va la vida a las empresas con esto. O sea, una empresa que viola una patente es una empresa que prácticamente tiene sus días contados en el mercado, ¿no? Estas son cosas que los químicos no lo pueden pasar por alto, o sea, lo tienen que tener, no importa en qué parte de la empresa trabajen, vos lo dijiste muy bien, y tienen que tener claro que es de las cosas que tienen que fijarse en forma previa a evaluar cualquier posibilidad de ingresar ese producto a investigación y desarrollo. O sea, aparte, se te va la vida por varios motivos. Uno, porque el juicio de patentes es carísimo. Otro, por el desprestigio, porque estas cosas se hacen públicas. Entonces, todos los médicos van a saber que tuviste un juicio por infracción. Los centros de salud que te pueden comprar los productos en una licitación van a saberlo, o se te puede caer la licitación porque el producto estaba en infracción. O sea, es un escándalo desde todo punto de vista. Entonces, volvemos a eso, no importa dónde trabajen, no es un tema, esto es del director técnico que busque las patentes, no, estás en I+D, es tu problema, estás en compras, es tu problema, estás en comercial o marketing, es tu problema. O sea, no importa el área. Es transversal a toda la compañía tener bien en claro que no se está infringiendo. Sí, por eso es importante que los químicos que trabajan en muchas de estas secciones tengan claro este tema y manejen el tema realmente, porque el sistema también uno lo usa en su beneficio, ¿no? Porque de la misma manera que hay cosas que yo no puedo copiar porque están impedidas por una patente, hay otras que sí puedo copiar. Entonces, si estoy en un laboratorio de genéricos, tengo que saber qué puedo copiar. Y si estoy en un laboratorio innovador, tengo que saber qué puedo proteger y hasta dónde puedo llegar. Entonces, no importa en qué tipo de laboratorio estén, este tema es transversal en uno y en otro caso. Por eso para nosotros una es muy consulta. importante. Sí, claro. Sí. Esto de patentar en diferentes países